Ya, hola. Entonces, ahora continuando nunca te comas un buitre, recuerda a esta persona que se come un buitre, que sí yo. Ahora quiero responder una pregunta ya mucho más de fondo y con bastante biología, que es la idea, bueno, recuerdan que los linfocitos generan distintos tipos de flechas. Y estas flechas, tienen que ser distintos tipos, ¿no? O sea, tienes que variar, tienes que hacerle un tipo después de otro, hasta lograr la flecha mágica, la flecha ideal, la flecha que va a lograr destruir al organismo, ¿no? Pero entonces, ¿cómo generan esto, no? Entonces, bueno, yo obviamente dibujé unas flechas, ¿no? Pero no son flechas, ¿no? En realidad son estructuras de este tipo, ¿no? Se llaman anticuerpos o inmunoglobulinas, ¿no? Y cada una de estas pelotitas chiquititas es un aminoácido, ¿no? Y en conjunto esto es una proteína. Entonces, esto es justamente lo que les quiero decir. Primero, hay que entender que es un anticuerpo. Un anticuerpo es una proteína. De los cuatro tipos de biomoléculas, existen las proteínas que son formadas por aminoácidos. Cada aminoácido es como una pelotita y van juntando hasta hacer proteínas. Pueden haber proteínas muy sencillas que son básicamente una línea, una tras otra, tras otra, tras otra, secundaria, donde pueden hacer como bucles, entonces existen juntas entre ellas, además de que están juntas la de al lado, se juntan entre otras, entonces pueden generar estructuras más complejas. Terciaria, ya cuando imagínense que juegan una pelota, y cuaternaria, cuando de estas pelotas van juntando varias y se van juntando y van formando una globulina. La, la globulina va bueno, estas globulinas, o sea, lo que quiero decir es que los anticuerpos son proteínas, ¿no? Son proteínas formadas por muchos, muchos aminoácidos, cada uno de estos. ¿Y cómo es que pueden generar distintos, no? Eh, la primera cosa que van a lograr, bueno, como ustedes recordarán, el ADN hace una copia de, digamos, por ejemplo, quiero hacer un pedazo de un anticuerpo y bueno, imagínense, pucha, son secuencias súper largas, ¿no? Y está, de hecho, está en el ADN siempre va a mandar un ARN mensajero, se lo va a pedir al ribosoma, el ribosoma va a construir y va a construir en función de las indicaciones que le da el ADN, ¿no? Entonces, eso siempre se va a hacer. Específicamente en qué parte el ADN está distribuido en distintos cromosomas. Y en el cromosoma número 11, este es un cromosoma, un mega rollo de ADN, ¿no? Y generalmente se lo ve como crucecitas, ¿no? En el cromosoma número 11 está la información de cómo hacer una inmunoglobulina. Y para hacer la inmunoglobulina tienen que variar. Entonces aquí hay una cosa que pueden ser los glóbulos blancos que no ninguna otra célula de nuestro cuerpo la puede hacer, que se llama la hipermutación. La hipermutación le va a permitir al glóbulo blanco generar mutaciones, ¿no? Por ejemplo, imagínense que la secuencia dice esto. Dice AGCT, ACC, ¿no? Entonces es lo que decía. Bueno, si recordarán un poco lo que vimos en clase, eh, cada A se va a juntar con una U, cada G con una C y cada T con una A, digamos, ¿no? Entonces, esto de acá es el ADN, que es el librito, ¿no? Esto de acá es la cartita, que es el ARN mensajero. Y cada uno de estos, por el código genético, si se fijan, UCA, como recordarán lo que vimos en clase, UCA, 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 ¿dónde está el UCA? Eh, UK va a generar un aminoácido que se llama serina, si se fijan hasta acá, UK. Y este UGG va a generar triptofano, digamos, ¿no? Que está acá. Y entonces, básicamente esto es, y bueno, y una secuencia va a ser muy larga de ADN, se va a transformar en una secuencia muy larga de ARN y una secuencia muy larga de aminoácidos, y ahí se van juntando como se tienen que juntar para armar ese anticuerpo que les decía. Pero en nuestro cuerpo, los glóbulos blancos son capaces de hacer mutaciones en su propio ADN, son mutaciones controladas, generan muchas mutaciones, ¿no? Pero solo en el cromosoma 11, porque si generan mutaciones en otro lado pueden generar daños, ¿no? Solo en esta región del cromosoma 11 además. Entonces existen distintos tipos de mutaciones. Y ahora yo les voy a dejar un ejemplo, digamos, con una mutación que se llama traslación. Entonces en este segundo, en vez de ser ACC, se ha movido la A con la C, ¿no? Se ha hecho un cambio. Se cambió esta A por esta C, entonces ahora tienen esta secuencia. Esta secuencia se vuelve RNA, que es RNA mensajero en la cartita, y después el ribosoma se fija y para construir UCA, aquí igual sigue siendo serina, pero ahora GGU ya no es triptofano, ahora GGU es glicina, ¿no? Y este pequeño cambio, de repente, porque es glicina y ya no es triptosina, hace que la pelotita, digamos, en una secuencia de pelotas, una gire un poquitito más. Entonces va a cambiar un poco la forma, ¿no? Entonces ese pequeño cambio van a probar. Y si no funciona, van a hacer otro cambio y así. Y hacen muchas, muchas mutaciones. 10.000, no sé,
montones hasta encontrar una que le sea posible, ¿no? Y por ello, am, la glicina, bueno, no, perdón, ya tienen los anticuerpos, ya se iban informando. Otra manera en la que pueden, bueno, aquí tienen una imagen de un anticuerpo, ¿no? Entonces cada una de estas pelotitas. Entonces imagínense que esta pelotita en vez de ser serina no es serina, en vez de ser triptofano es otro aminoácido, entonces puede cambiar un poco la estructura. Am, eh, Otra opción que puede pasar es que cuando el ribosoma va construyendo pedazos de proteínas, la manera en que se ensamblan los distintos bloques de proteínas va a ser distinto, ¿no? Porque no es solo un gen, sino son varios genes que en el ADN van a estar, entonces uno va a construir una parte, el otro otra parte, otra parte. Entonces la manera en la que se van ensamblando también va a variar y va a generar distintos tipos de anticuerpos, o si quieren distintos tipos de flechas. Entonces de esta manera logran un montón de tipos de anticuerpos y ahí tienen la razón de por qué se genera esta diversidad.